Un cordial saludo para todas y todos. Soy Aymar Sotomayor, comisionado de IUS 360, el portal jurídico de la Asociación Civil IUS et Veritas. En esta oportunidad conversaremos con el doctor Eber Joel Campos a propósito de un posible retorno a la bicameralidad en el Perú. El doctor Campos es abogado y magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Estado Global de Derecho y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova. Es investigador predoctoral de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, doctor Campos, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti, Aymar, por la invitación. Gracias a usted. Entonces procedo a formularle una serie de preguntas, quizás en un inicio generales, para llegar a unas de carácter más concreto, como es la propuesta de reforma constitucional en torno y a propósito de la bicameralidad. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los elementos de análisis de un posible retorno a la bicameralidad? Yo creo que lo primero que habría que tomar en cuenta es la situación en la que nos encontramos actualmente en el Perú, ¿no? Yo creo que venimos atravesando diversas crisis políticas y muchas de ellas son consecuencia no solo, pero también del diseño político que hemos heredado. Yo creo que eso hace pertinente la posibilidad de hacer ajustes a ese diseño y volver a lo que durante mucho tiempo fue parte de la tradición constitucional del Perú. Me refiero concretamente al Congreso bicameral. Creo que eso permitiría tener un espacio para una discusión más amplia, más meditada de las normas que aprueba el Congreso, pero al mismo tiempo garantizaría un mayor rigor y una mayor precisión en las discusiones que se lleven adelante en el Congreso de cara a lo que la propia ciudadanía demanda, ¿no? Perfecto, doctor. Y eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Existe entonces un diseño de la estructura parlamentaria que garantice el correcto funcionamiento del Congreso? Yo creo que no existe un diseño perfecto. Creo que hay diseños que a la luz de la experiencia aparecen como más o menos apropiados. Me parece que en el caso de nuestro país, la experiencia de los últimos 28 años, que es el tiempo que la Constitución del 93 tiene vigente, nos han demostrado que el Congreso unicameral no es en lo absoluto un Congreso que garantice eh, mayor deliberación, mayor reflexión, que morigere los excesos de algunos sectores políticos. Por el contrario, me parece que se ha privilegiado el factor eficiencia, sin que necesariamente eso haya sido lo que hemos tenido, pero digamos, como ideal regulativo, ¿no? Como aspiración, pareciera que esa ha sido la mirada que se tenía al momento de crear un Congreso unicameral por encima de otros valores tan o más importantes que el de la eficiencia, como el de garantizar debates amplios, plurales, inclusivos, que es justamente lo que se echa de menos. Y sobre todo, y pienso que este podría ser un factor central en la crítica que podemos hacerle al Congreso unicameral, y sobre todo un Congreso que no ha estado en capacidad de atender las demandas y necesidades del país. Por todo eso yo pensaría que un Congreso bicameral, sin ser la panacea, podría ser una alternativa razonable para atender algunas de estas demandas. Excelente, doctor. Y bueno, como tercera pregunta, quizás partir por el hecho de que un punto que ha sido bastante aducido es que la bicameralidad haya sido rechazada mediante un referéndum en el año 2018. Entonces, la pregunta sería, ¿qué implica entonces que la reforma para el restablecimiento de la bicameralidad haya sido rechazada como tal? Sí, yo creo que ese es un factor muy importante porque efectivamente en diciembre del 2018 se sometió a referéndum el retorno a la bicameralidad y la mayoría de peruanos dijo que no estaba de acuerdo con esa propuesta. Entonces, 4 años después, volver
a plantear lo mismo puede parecer, por lo menos en términos inmediatos, contradictorio. Sin embargo, pienso que la discusión de hace 4 años no necesariamente tiene que ser la misma discusión que tengamos ahora, ¿no? En el año 2018 estaban presentes otros elementos, estaban presentes otros factores que quizá en el año 2022 puedan ser percibidos de otra manera. Yo lo que diría es que el Congreso tiene la posibilidad de aprobar esta reforma a través de dos caminos, que son los que la Constitución establece, ¿no? El primer camino es el de la aprobación con una mayoría absoluta y luego una consulta popular de referéndum. Y el segundo camino es el de la aprobación en 2 legislaturas consecutivas, pero con una mayoría calificada de al menos 87 votos en el Congreso. Ambos caminos son legítimos. Sin embargo, pareciera que el camino de la votación con una mayoría absoluta y el referéndum podría ser una alternativa en términos políticos más adecuada, precisamente por el antecedente del año 2018. Si a la gente se le consultó si estaba de acuerdo o no con el retorno a la bicameralidad hace 4 años, y la gente dijo que no, en su mayoría, de repente, y dado el momento que atravesamos ahora, podría ser valioso volver a plantear esa consulta y ver si es que ese punto de vista ha cambiado o no, justamente por tratar de dotar de legitimidad a esta reforma tan importante. Sin perjuicio de eso, también es importante decir que el camino de las 2 legislaturas consecutivas y la mayoría calificada es un camino que la Constitución considera perfectamente factible, ¿no? Si es que esa mayoría se logra alcanzar, si es que ese consenso se logra alcanzar al interior del Congreso, tampoco podríamos hacer un reparo, ¿no?, a ese resultado. Gracias, doctor. Como cuarta pregunta, por lo que estuve leyendo en estos últimos días a raíz de lo acontecido, considero que son numerosas las ventajas quizás o desventajas de adoptar o no un modelo bicameral, pero igual me permito hacer la pregunta. ¿Cuáles son las ventajas o, de ser el caso, desventajas de adoptar un modelo bicameral en cuanto a calidad legislativa, por ejemplo, o efectos descentralizadores y en torno al presupuesto? Sí, me parece que esa pregunta es central. Y creo que una forma de responderla tiene que ver con dos premisas. No son las únicas, pero pienso que quizá podríamos encontrar un punto de respaldo en la propuesta de la bicameralidad a partir de ellas, ¿no? La primera tiene que ver con la necesidad de garantizar deliberaciones más exigentes en el Congreso. Lo que hemos tenido en estos últimos años son todo lo contrario, discusiones totalmente anodinas, a veces amagos de discusiones, porque en la realidad pues no se debate mucho. Por ejemplo, en el reglamento del Congreso existe la figura de la segunda votación. O sea, cada vez que se aprueba un dictamen, según el reglamento del Congreso, se tiene que esperar al menos 7 días para volver a someter ese dictamen a la consideración del Congreso. Y recién, si es que en esa segunda votación se logra el apoyo mayoritario de los congresistas, ese dictamen se convierte en una autógrafa de ley. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que simplemente ese trámite de la segunda votación ha sido totalmente dejado de lado. Justo leí hoy día una estadística que señala que el 87% de todas las autógrafas de ley aprobadas por el Congreso se han aprobado con exoneración del trámite de segunda votación. Lo que nos dice ese dato es que en realidad el Congreso ha incurrido en un grave déficit de deliberación. Eso podría, de algún modo, resolverse en un escenario de bicameralidad, porque habría, de todas maneras, la necesidad de someter una propuesta legislativa a la determinación de dos cámaras al interior del Congreso, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y eso no podría soslayarse. Y eso de entrada me parece que ya incorpora un factor que con todo sería muy positivo para nuestra democracia. La posibilidad de que las leyes
que apruebe el Congreso sean leyes más meditadas, más discutidas, más objeto del ojo crítico también de la opinión pública, que es un poco la posibilidad que nos da la posibilidad del debate, ¿no?, dentro del Congreso. Y el segundo factor tiene que ver con la posibilidad de atemperar, ¿no?, este impulso que a veces vemos en el Congreso de aprobar leyes frente a cualquier situación que se presente en la realidad, en la coyuntura del país. Eso no es bueno. Me parece que hay que empezar a criticar esa forma de entender la actividad legislativa. Aprobar más leyes no significa aprobar más alternativas de solución a los problemas del país. A veces ocurre justamente lo contrario. Se incorporan más problemas a los que ya tenemos. La inflación legislativa en sí mismo es un problema muy grave. Tener un Congreso unicameral a veces genera incentivos para que esa inflación legislativa se maximice. En un Congreso unicameral, pienso, de algún modo, esos incentivos se reducirían. Y eso en sí mismo me parece que sería una buena noticia. Y finalmente, como un factor adicional a los que había mencionado, pero que pienso que podríamos también tenerlo en cuenta, es que se podrían garantizar trámites o procedimientos mucho más minuciosos, mucho más rigurosos en algunos temas que son de competencia exclusiva del Congreso, como por ejemplo los trámites relacionados con las denuncias constitucionales que se interponen a los altos funcionarios del Estado, temas vinculados con la designación también de las altas autoridades. Todo eso en un Congreso bicameral quizá podría desarrollarse de forma un tanto más objetiva. Así que por todas esas razones pensaría que la bicameralidad nos da una ventaja frente a un Congreso unicameral. Muchas gracias, doctor. Ha quedado bastante claro las numerosas ventajas y ventajas que puede haber. Eh, y finalmente, como para aterrizar un poco lo mencionado en la propuesta debatida en el Congreso. Entonces, bajo los términos de la actual propuesta de reforma constitucional debatida en el Pleno del Congreso de la República, que restablece la bicameralidad, ¿conviene entonces retornar a la bicameralidad? Yo en lo personal estoy a favor de la bicameralidad, pero naturalmente no de cualquier bicameralidad, ¿no? Como todo. Creo que como solución ideal, un Congreso bicameral puede darnos la posibilidad de tener un Congreso por lo menos más comprometidos con sus tareas y funciones fundamentales. Pero también es importante saber qué contenido le vamos a dar a ese Congreso bicameral. Me da la impresión que la propuesta que se ha llevado al Pleno del Congreso, por lo menos el último texto sustitutorio, ¿no?, que fue el que se discutió la semana pasada, es una propuesta interesante en el sentido que plantea una división de tareas al interior del Congreso adecuada. No van a ser cámaras espejo, no es que la Cámara de Diputados va a ser lo mismo que la Cámara de Senadores, ni viceversa. Me parece que desde ese punto de vista el diseño parece interesante. Sin embargo, creo que todavía se mantienen algunas cosas que podrían perfectamente corregirse y que espero que ojalá los congresistas en la legislatura que empezará en agosto puedan eh, tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, me parece que los requisitos para acceder al cargo de senador no son muy adecuados, ¿no? Se está planteando que para ser elegido senador se cuente con una experiencia profesional de al menos 5 años. Yo en lo personal no estoy a favor de ese tipo de requisitos. Me parece que los cargos de elección popular no deberían estar sujetos a cargas de esa naturaleza, porque la actividad política es una actividad esencialmente de representación política, de liderazgo político en la sociedad. Y ahí más bien lo que deberíamos exigir son otro tipo de condiciones, no una experiencia profesional relevante, ¿no? Porque, insisto, la naturaleza del cargo es diferente al de, por ejemplo,
el cargo de un director o el de un ministro o el de un viceministro, ¿no? En un sector determinado, en donde sí se exige un conocimiento experto de una materia. Pero en el Parlamento básicamente lo que tenemos son políticos que tienen arraigo social. Lo que deberíamos garantizar es que ese arraigo se exprese a través de la tarea que estos futuros representantes lleven adelante en sus partidos políticos, en su trayectoria, en fin, en todo lo que puede enriquecer esa labor de representación democrática, pero no necesariamente en su expertise profesional, que por cierto no es garantía en lo absoluto de nada, ¿no? Nosotros hemos tenido congresos en donde yo me animaría a decir la inmensa mayoría han tenido estudios profesionales y eso no le ha significado un ápice de eficiencia o de proactividad, ni mucho menos, ¿no? Yo diría que incluso muchos congresistas que han estado implicados en escándalos graves cumplían con ese requisito. O sea, no ha sido en absoluto, digamos, óbice de nada. Así que no, yo pensaría que eso tendría que discutirse. Otra cosa que me parece que podría revisarse es el tema de la reelección. Yo creo que la reelección, a partir de la experiencia ya que hemos tenido en estos últimos años, es positiva, sobre todo en quienes ejercen funciones parlamentarias, ¿no? Me parece que tener congresistas con trayectoria, con experiencia, con una carrera política consolidada es positivo, pero también es verdad que se puede asumir que esta propuesta de bicameralidad en realidad es una herramienta, digamos, es una suerte de vehículo para que los actuales congresistas puedan aspirar a una reelección futura. O sea, se puede entender como una suerte de aprovechamiento de una reforma tan importante como esta para garantizar la permanencia política de quienes ahora mismo ejercen el cargo de congresistas. Entonces, yo lo que sugeriría es que de repente se pueda agregar una disposición final transitoria al texto sustitutorio de la bicameralidad, en donde se diga que el requisito o la figura, mejor dicho, de la reelección, pues no va a ser aplicable a los congresistas actuales, ¿no? Creo que quizá eso podría generar una mayor confianza de parte de la ciudadanía, que ahora mismo me parece ve con algo de sospecha esto, ¿no? Muchas gracias, doctor. Esas serían todas las preguntas. Realmente ha quedado bastante claro lo que ha mencionado y definitivamente el material que pueda surgir a partir de esta entrevista servirá para promover el debate y para acercar un poco más a la ciudadanía a este tema que es de actual debate, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Listo.